Hola mis valientes, ¿qué tal estáis? Nada, hoy me paso por aquí, por la playita, que está un día maravilloso, y voy a comentaros algo que estos días he estado viendo por las redes e incluso con alguna persona y quería comentarlo. Es referente a los profesionales. Los profesionales somos los que en teoría debemos saber la teoría para luego adaptarla y hacerla lo más fácil posible a los pacientes. Por ejemplo, tú vas a una farmacia, es normal que los farmacéuticos pues a las personas mayores les pongan en la caja pues pastillas para la tensión o para el colesterol o para el corazón o para lo que sea. O lo mismo pasa con la vacuna. Las personas mayores están acostumbradas a escuchar hablar de la vacuna de Pfizer, pero realmente no sabe que se escribe Pfizer. Entonces, claro, a veces los profesionales tenemos que ser empáticos con los pacientes y adaptar los conocimientos que tenemos a sus necesidades. Nosotros como profesionales tenemos muchos conceptos que la gente cotidiana no sabe ni tiene por qué saber. Entonces nuestro deber es trasladar esos conocimientos al paciente de la manera más fácil posible y además de eso de manera práctica, usando ejemplos. A mí me gustan mucho los ejemplos porque son una manera muy fácil y muy práctica de entender. Imagínate, tú vas a un médico y te empieza a hablar en términos médicos, no te vas a enterar de nada. Lo normal es que te lo explique de una manera para que tú entiendas lo que tienes, porque es que si todo el mundo supiera las terminologías y los conceptos de cada profesión, pues entonces no tendría mucho sentido, ¿no? En mi campo, por ejemplo, una persona que tiene depresión, hay que adaptar a esa persona todo lo que le transmites y todo lo práctico que le mandes a hacer. Porque aunque mucha gente no se lo cree y piensa que es una tontería, una persona con depresión tiene muchas limitaciones a nivel mental producidas por la propia depresión, como por ejemplo falta de concentración, falta de atención, falta de retención, falta de memoria, y todo eso son limitaciones que le produce el propio trastorno depresivo. No puedes empezar a hablarle a la persona con terminologías que no entiende y menos pues darle explicaciones excesivamente largas, porque es que no las va a entender y su cerebro no va a ser capaz de retenerlo, y eso lo que va a provocar en esa persona es que se frustre cada vez más, se sienta más inútil y más limitada, y cada vez empeoramos más la patología de esa persona. Con este vídeo lo que quiero resaltar es que a veces muchos profesionales pecan de que el paciente ya sabe y a veces no sabe. Precisamente por eso acuden al profesional, porque no saben. Cada persona es un mundo y cada persona tiene sus limitaciones, sus necesidades y sus cositas. Mi consejo y mi recomendación: seamos más empáticos, adaptemos nuestro conocimiento a las necesidades y cualidades de cada persona. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.